El viaje. Relato basado en una experiencia de Diana Martínez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Desde hace mucho tiempo he dominado los viajes astrales. Mi mente entra en estados de relajación durante el sueño. La vigilia te da una sensación de estar entre soñando y despierta. En ese momento mi espíritu se desprende de mi cuerpo y puede caminar por planos astrales y lugares donde puedo ver los espíritus de otras personas, que también están ahí esperando algo. A veces consciente, la mayoría de las veces parecieran que están en letargo. Todo lo que acontece en ese plano es recordado como parte de un sueño, o una memoria para las personas. A excepción de mí, que puedo experimentarlo como si fuera parte de mi existencia en el plano terrenal. Este relato comienza con un deseo que me llevó por un lugar inimaginable. En aquel tiempo vivía sola y rentaba un cuarto con lo necesario. Todas las noches hacía viajes astrales para visitar a las personas conocidas y ver dentro de sus propios sueños. Mi cama estaba pegada a la ventana, haciendo más fácil para mí la transición y letargo. Sin embargo, en aquella ocasión quise ir más allá y quise experimentar y ver cuáles eran mis alcances. Nunca lo había hecho, así que todo sería nuevo para mí a pesar de conocer ciertas reglas. Era la víspera del Día de Muertos y tenía planeado ir a los cementerios junto con mi madre por la mañana. Pero esa noche me recosté, cerré mis ojos y puse mi mente en blanco uniendo las puntas de mis dedos y tenía la intención de hacer algo distinto. Ya entrada la madrugada noté entre el sueño que me faltaba un poco para que amaneciera. Entonces comencé el viaje haciendo que mi espíritu volara por la negrura lejos de mi cama, la cual veía a lo lejos en medio de la nada y con mi cuerpo dormido. Al comenzar el viaje sabía que tenía que regresar antes que amaneciera y esa era la regla. Elevé mi espíritu y me dirigí a la casa de mi madre. Al llegar estaba toda la familia reunida. Sus espíritus estaban congregados y parecían estar hablando entre ellos. Me acerqué con mi tío el mayor y le pregunté si quería ver a su padre. Con un gesto de incredulidad y rechazo me miró y me dijo que se había perdido la razón, ya que él había muerto hacía algún tiempo atrás. Me acerqué a mi tía y le pregunté lo mismo y de igual manera me rechazó. Pude ver a mi madre que estaba sentada frente a un cirio y entonces intuí que ella aceptaría, ya que había amado mucho a mi abuelo. Pero pensaba que quizás al verlo sería difícil traerla de vuelta. Le comenté mis intenciones, a lo que aceptó sin más preámbulos, aunque eso sí no me creía del todo. Al acercarse el Día de los Muertos quise comprobar si podía ver los espíritus de los difuntos como lo hacía con los vivos, y de alguna manera poder entrar en contacto con ellos. Pero la energía que tenía que usar para hacerlo debía ser muy grande y para ello necesitaba a alguien más. Y en este caso mi madre me iba a apoyar. Además, el vínculo entre ellos era muy fuerte porque sabía que mi abuelo siempre estaba a su lado y deseaba verlo. Nos sentamos en medio de la negrura y la tomé de las manos y antes de iniciar el viaje le hice una advertencia. Pasara lo que pasara, no me tendría que soltar durante el trayecto y tenía que venirse conmigo cuando se lo indicara. Además tenía que regresar a mi cuerpo antes de que amaneciera. Entendido lo que le decía, nos tomamos de las manos fuertemente para hacer un vínculo y nuestros espíritus comenzaron a desplazarse hasta el cementerio, el lugar donde estaba enterrado el abuelo. Entramos por la puerta trasera y en esa época, al ser Día de los Fieles Difuntos, había muchísimas personas. Estaban de pie a un lado de todas las tumbas y otras sentadas en ellas. Son los muertos, mamá. Ellos han venido para recibir las ofrendas de sus familiares. Le comenté a mi madre, la cual aún no creía lo que estaba pasando. Lentamente caminamos por entre aquellas apariciones las cuales nos veían fijamente. Parecían estar vivos, algunos con el rostro lleno de soledad y otros con un gesto de paz. Era bastante inquietante el poder verlos, pero era aún más inquietante los que estaban solos y sin ninguna persona que los iría a ver. Estos eran distintos y sus cuerpos eran cadáveres y en vez de rostros tenían el cráneo expuesto con las cuencas de sus ojos vacías. Con las hileras de los dientes de igual forma parecían sonreírnos. Pero lo único que denotaba era el total abandono que poco a poco los iba consumiendo, hasta dejarlos en ese estado y que al paso del tiempo se caerían a pedazos quedando solamente cenizas de ellos. Y como no tenían quien los fuera a recordar, se desaparecerían por completo. Al igual que sus restos, y eso lo notaban las múltiples tumbas vacías y llenas de polvos de muerto. Mi madre apretó mi mano sin soltarme y seguimos caminando entre las tumbas hasta llegar a la de mi abuelo. Su lápida era una gran puerta en la que tocamos hasta que se abrió y nos mostró unas escaleras que bajaban hacia una negrura que parecía no tener fin.
Ambas comenzamos a descender con cautela por aquellas escaleras largas y angostas. No sé cuánto tiempo estuvimos descendiendo. Al llegar al final pudimos ver unas tenues luces que poco a poco se fueron haciendo más intensas, revelando la presencia de mi abuelo, el cual estaba sentado en una mesa junto con otras 2 personas contento jugando dominó. De pronto el abuelo coloca una ficha con firmeza haciendo un ruido que hizo eco, para esta manera cerrar el juego y ganar a sus acompañantes, y comienza a carcajearse con una peculiar risa burlona como lo recordaba. Cuando los hombres notaron nuestra presencia, mi abuelo volteó a vernos y puso un gesto de emoción que jamás he podido olvidar. Tanto mi mamá como él corrieron a abrazarse mientras que los hombres salieron por aquellas escaleras desapareciendo de mi vista. Parecía que el tiempo se había detenido mientras corrían a abrazarse. Estaban sollozando diciendo cuánto se querían. Mi mamá en un estado frenético lloraba y le decía que lo extrañaba mucho y que lo necesitaba a su lado. Yo al ver la escena salí también de aquel lugar y esperé en la entrada de la tumba. Noté sin embargo que amanecía y que era tiempo de volver. Afuera los difuntos estaban ansiosos esperando que los visitaran. Decidí entonces bajar de nuevo, ir por mi madre, y al verme se puso ansiosa y no quería volver. Deseaba quedarse con su padre, lo que con firmeza le recordé nuestro trato. Ella se abrazó fuertemente de mi abuelo y él entendió la situación y la alejó con esfuerzo, mientras mi madre lloraba inconsolablemente. Yo la abracé y la saqué casi arrastrando de la tumba, y al salir la puerta que estaba abierta se cerró tras de nosotros, y caminamos por entre los difuntos saliendo rápidamente del panteón. Me apresuré para regresar a su casa y dirigirme a la mía, y escuchaba a los gallos cantar y el trinar de las aves. Llegué a mi casa y al verme acostada en mi cama, la negrura a mi alrededor fue desapareciendo en cuanto los primeros rayos del sol dieron en la cara. Ahí sentí una calidez y pude respirar hondo. Estaba completamente exhausta y casi no podía moverme. Como pude me levanté y me preparé para ir por mi madre. Al llegar con ella estaba algo conmovida y a la vez con cierta felicidad en sus ojos. Me platicó que había soñado conmigo y con su padre en un campo lleno de flores y que estaba allí. Ella me abrazó y sin decirme nada permanecimos un buen rato así mientras observaba la foto de mi abuelo en el altar que mi madre había levantado. Al ver el retrato sentí una sensación muy extraña al ver su rostro que parecía darme las gracias. Salimos pues a visitar los panteones dejando flores y oraciones en cada una de las tumbas y al final a visitar la del abuelo y nos quedamos mucho tiempo. Por breves instantes pude sentir la presencia de él al igual que mi madre, y derramando unas lágrimas se despidió de él prometiendo recordarlo siempre. El viaje. Relato basado en una experiencia de Diana Martínez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.